Pluriverso. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Pluriverso. Donde la palabra circula. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Maimai, Compuché, Imainalia, Is, Opajoté, Puamá, Tecnaga. Un gran saludo a toda la mapuchada, a la gente Coya, a la gente Tapiete, Huichí, Compi, Lagata, Tzil, Chorote, Mocoy, a toda la gente Rancul, Chehuarpe, Camiari, Diaguita, Lule, Vilela y a cada uno de los pueblos originarios que habitamos en lo que hoy se llama Argentina. Continuamos en este episodio el camino hacia la autonomía de nuestros pueblos y la reexistencia. ¿Cómo está Milamien Beto Catriel? Marimay Lamien, Marimay Compuché. Todo muy bien por acá, todo muy tranquilo. Bueno, te comento, Vero, hoy vamos a tener dos entrevistadas. La primera se llama Andrea Pichilev. Ella pertenece a la comunidad Ñanco Nehuen de los Menucos, de la provincia de Río Negro. Bueno, ella es docente de inglés y paradójicamente recuperante del mapudungún. Recientemente fue mamá y se encuentra también estudiando un doctorado. Andrea nos va a historizar sobre la pérdida del mapudungún y las acciones que vienen llevando adelante distintas organizaciones y comunidades para recuperar la lengua preexistente de nuestro pueblo mapuche. Y además también vamos a estar charlando con Mariana Ailén Millanao. Ella es docente intercultural bilingüe en el paraje Praguanilleo, también de la provincia de Río Negro. También vamos a conversar sobre el censo de población y vivienda, el censo nacional que se tenía que hacer en el 2020, por el tema de la pandemia no se realizó y por lo que sabemos este año 2021 tampoco se realizará. Por lo tanto queremos hablar de la demanda del movimiento indígena que ha hecho al INDEC para visibilizar nuestra presencia en las estadísticas. ¿Sabías que la lengua garantiza el derecho a otros derechos? La lengua garantiza el derecho a la salud, a la información, a la comunicación, a los cuidados, a la educación y a la reproducción de las culturas. Marimari Ñañá, Andrea Pichilev, Rumé Mañún, Tamizungú, agradecerte tu palabra cierta, tu palabra florida. Chaupaín Compuché, Inche Andrea Pichilev Pingen, Ñanco Nehuen Tañilos Pingelu, Mulepan Los Menucos Guariameu, Inche Inglés Zungun Kimelfe, Ka Mapu Zungun Chilcatufe. Mi nombre es Andrea Pichilev, pertenezco a la comunidad Ñanco Nehuen de Los Menucos. Soy profesora de inglés y estudio Mapuzungún. En este momento me encuentro cursando el doctorado en letras en la Universidad Nacional del Sur y como parte de mi tesis doctoral me dedico a investigar las políticas y las ideologías lingüísticas presentes y llevadas adelante por colectivos autopercibidos mapuche en las escuelas interculturales bilingües de la línea sur y en distintos pueblos y parajes de la línea sur rionegrina. Queríamos preguntarte si nos puedes hacer una breve historización de la pérdida del mapuzungún en la provincia de Río Negro y en el Puel Mapu. Se podría decir que antes de la conquista el mapuzungún fue una lengua franca por su cantidad de hablantes a ambos lados de la cordillera, tanto en el Gulu Mapu como en el Puel Mapu. Luego de la conquista empezó a sufrir un proceso de retracción y de sustitución por el español ligado al desprestigio relacionado al hablar una lengua indígena. Muchos de nuestros abuelos o bisabuelos no solo hablaban mapuzungún aquí en la línea sur, sino también Gununa Yahuch, que es la lengua del pueblo Gununa Cuna, también conocido como Tehuelche septentrional en algunas fuentes o por algunos autores. Entonces digamos que era mucha la diversidad lingüística de la zona. A esto se suman las lenguas migrantes que empezaron a llegar luego de la conquista con las oleadas migratorias. ¿Podrías mencionar cuáles son las causas estructurales de la sustitución del mapuzungún por el castellano?
Este desprestigio sobre las lenguas indígenas, en particular sobre el mapuzungún, tuvo como resultado que en muchas familias los padres o los abuelos dejaran de transmitirle el mapuzungún a sus hijos. Es decir, que dejó de usarse el mapuzungún para la vida cotidiana, para ir a la escuela, para trabajar. Los espacios de socialización también cambiaron, la manera de aprender la lengua también cambió, debido a las razones que todos conocemos relacionadas al robo de tierras, a la proletarización de nuestro pueblo, al dejar de vivir en el campo de manera forzada y tener que instalarse en el pueblo, a la escolarización también, que impuso una única lengua, que fue la lengua castellana. Entonces todas esas causas contribuyeron a la sustitución del mapuzungún por el español, ya que en muchas familias dejara de hablarse, también por razones vinculadas a la discriminación y al maltrato físico que muchas veces se recibía en algunos espacios como la escuela, justamente por hablar una lengua indígena. ¿Cuáles fueron los espacios de socialización del mapuzungún permitidos al interior del pueblo mapuche? Por supuesto que no son procesos tan lineales, y este no es el caso de todas las familias. No todas las familias dejaron de usar el mapuzungún como vía de comunicación. El mapuzungún se siguió hablando en espacios ceremoniales como camarucos o distintos guillatunes que se siguieron haciendo a lo largo del siglo XX. Entonces, en esos espacios de socialización, el mapuzungún se mantuvo. Para vos, ¿qué son los derechos lingüísticos? Debemos entender entonces los derechos lingüísticos como derechos humanos. Los pueblos originarios tenemos derecho a hablar y aprender nuestra propia lengua. Esto es algo que está garantizado en la Constitución al reconocer nuestra preexistencia en estos territorios. Por lo tanto, el Estado debe acompañar y garantizar espacios de enseñanza, aprendizaje y de formación de docentes y de hablantes. ¿Nos podrías describir qué tipo de hablantes del mapuzungún existen actualmente? Hay hablantes que son considerados por algunos autores como recordantes, personas que han hablado mapuzungún o que han escuchado mapuzungún en su familia y lo recuerdan, lo identifican. Hay hablantes fluidos, hay neohablantes también actualmente, hay personas que se interesan por la revitalización del mapuzungún y llevan adelante proyectos de enseñanza o aprendizaje del mapuzungún. Lo que quiero decir con esto es que no fue un corte abrupto y que de un día para el otro las lenguas indígenas dejaron de hablarse, sino que son procesos que como tales pueden revitalizarse. En la actualidad hay muchos procesos de revitalización de lenguas originarias. En cuanto al mapuzungún, en Río Negro hay diversas experiencias en los distintos niveles educativos y por fuera de los niveles educativos, por fuera de lo que es la educación formal, hay muchos grupos que se dedican a la enseñanza y aprendizaje del mapuzungún. ¿De quién o de quiénes es la responsabilidad de reponer el mapuzungún en la cotidianidad para el pueblo nación mapuche? Es el Estado el que debe garantizar y llevar adelante políticas públicas reparatorias con nuestros pueblos para que nuestras lenguas dejen de ser consideradas lenguas minoritarias, lenguas en peligro, debido a su poca cantidad de hablantes y al poco uso que le damos en la vida cotidiana a las lenguas indígenas. Entonces el Estado debe garantizar estas políticas, que son políticas lingüísticas, y debe acompañar los procesos de revitalización que son encarados por el pueblo mapuche en este caso. ¿La autogestión o la autonomía para la recuperación del mapuzungún alcanza o hace falta una política lingüística que implemente el Estado? Hay muchas iniciativas que son llevadas adelante por comunidades o colectivos autopercibidos mapuche en distintos territorios. Me refiero a propuestas de enseñanza y aprendizaje autónomas
Hay muchas experiencias que se dan dentro de escuelas secundarias, escuelas primarias, escuelas secundarias y en las universidades, acá en la provincia de Río Negro. Entonces debe garantizar el Estado, me refiero al Ministerio de Educación de Nación o el Ministerio de Educación Provincial, deben garantizar la formación de docentes interculturales en términos pedagógicos, en términos lingüísticos. ¿Sabías que el pueblo de Aguita tuvo su propia lengua, el cacán? hoy en día la lengua de los antiguos está despertando con el trabajo de las mujeres en las comunidades, que continuamos tejiendo lazos a partir de la memoria? Chekamui, Sinasi, Haruma, Che Che. Campaña por los derechos lingüísticos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. La situación de las lenguas indígenas es plural en el territorio del Estado argentino. No se cuenta con evidencia censal sobre la cantidad de hablantes de las lenguas que están activas, ni sobre sus usos, vitalidad, transmisión y enseñanza. Los datos más cercanos lo ha proveído la encuesta complementaria de pueblos indígenas realizada por el INDEC hace 15 años. Esa encuesta no consideró a los hablantes menores de 5 años, quedando fuera del universo censal un porcentaje relevante de la población. La lengua indígena no siempre se corresponde directamente con la autoidentificación de pueblo originario. Existe un falso imaginario de que se hablan las lenguas indígenas solo en la ruralidad. También una invisibilización de los procesos en donde las lenguas están siendo revitalizadas. Consideramos importante incorporar al censo preguntas aplicadas a la totalidad de la población sobre las lenguas habladas y en procesos de recuperación para poseer evidencia estadística de la situación y diseñar políticas lingüísticas que garanticen los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. La experiencia de los censos en la última década en América Latina muestra que la gran mayoría de los países con población indígena incluyen al menos una pregunta sobre las lenguas. La misma CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, recomienda aplicar a toda la población al menos una pregunta censal relacionada a los idiomas. Frente a la imposibilidad de haber realizado el censo durante el 2020 y en este 2021 tampoco será posible, se abre un umbral de tiempo que le permitiría al Estado argentino garantizar plenamente los derechos que hasta ahora han estado ausentes en los censos nacional de población. Estamos a tiempo de construir condiciones para reducir la desigualdad de las lenguas hasta ahora subalternizadas. Expresamos el deseo de construir una Argentina plurilingüe y plurinacional. Por eso te invitamos a firmar esta petición del movimiento indígena en Argentina por los derechos lingüísticos en el próximo Censo de Población y Vivienda. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Donde la palabra circula. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Territorio donde circula la palabra. Donde circula la palabra. Pluriverso. Nuestro espacio radial que hemos denominado Pluriverso, lugar donde circula la palabra, vamos a estar dialogando con Mariana Ailén Villanao, integrante de la comunidad mapuche Mapulahuen de Paraguanilleo, paraje de la provincia de Río Negro. También además decir que ella es docente intercultural bilingüe en la escuela 114 del mismo paraje. Bueno, Mariana, decirte que en nuestro espacio estamos dialogando con distintos hermanos y hermanas que habitan el territorio sobre los derechos lingüísticos. Y más que nada preguntarte a vos y pensarlo en este sentido, ¿no? Como que dentro de la transmisión de nuestra lengua, el mapudungún, ha habido como dos grandes líneas, digamos. Abuelos y abuelas que han decidido en algún momento histórico, por muchas razones, no transmitir la lengua ni la cultura. Esto más que nada era para una cuestión de resguardar la vida.
y por temor a represalias y una profunda discriminación que se daba hacia adentro de las sociedades hacia algunos años atrás. Y hay como una segunda línea donde todo lo contrario, sino que más bien la transmisión de la lengua materna se ha dado en un contexto de resistencia, digamos, una estrategia que nos permitía mantener viva nuestra cultura y nuestra lengua, más que nada, en la transmisión a las generaciones venideras, como en este caso a los hijos o a los nietos. Decime vos cómo ha sido tu aprendizaje el mapudungún y si te podés ubicar en algunas de estas dos líneas que recién te estaba planteando. Mari Compuché, Mari Compoguenui. Primeramente agradecer el espacio que me están brindando para aportar mi opinión. Con respecto a las dos líneas que mencionabas, son claras y evidentes. Puedo posicionarme en la primera línea, donde nuestros ancianos han decidido callar y no promulgar nuestro dungún, nuestra lengua, por miedo a represalias. También han sido traspasados por esta colonización y esta evangelización, que son dos cosas muy fuertes que ha sufrido nuestra cultura mapuche. Esto hizo que mi reconstrucción de identidad sea mucho más difícil. Vengo de una familia donde no se habla el mapudungún, sí se reconocen como mapuches. Entonces tuve que emprender un camino sola, digamos, yendo a reuniones, teniendo contacto con otros ancianos que han abierto su corazón para charlar conmigo. Fue una reconstrucción bastante difícil, no ha terminado, por supuesto, creo que me llevará muchísimo tiempo más, hay muchas cosas que todavía debo aprender, pero puedo posicionarme claramente hoy con la postura que tengo de defender mi identidad y reconocerme como mujer mapuche. Lo hago todos los días, cada día que entro al aula a enseñar el mapudungún a los niños que están acá, que no es fácil, porque como mencionaba antes, hemos sido atravesados por la evangelización y en esta zona de la línea sur se siente bastante eso. Y es difícil llegar al aula y explicarle a los niños nuestra cultura, ¿no? Teniendo a sus padres por ahí un poco cerrados con la opinión que tienen hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, es un trabajo minucioso que seguramente va a dar sus frutos en algún momento. Vemos sí una clara resistencia de sus padres, de las familias quizás que están atravesados por la evangelización. Me parece que el desconocimiento de nuestra cultura hace que se reaccione así también. Tengamos en cuenta que toda la sociedad tiene una mirada hacia el mapuche bastante discriminatoria. Eso pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, llegar con un proyecto nuevo a un pueblo que el 70% de las familias pertenecen a una iglesia evangélica es bastante duro y complicado, pero bueno, no hace imposible el trabajo también, por supuesto. Hay muchos niños que han pedido ellos mismos, a sus padres, pertenecer y estar en las clases. Entonces, el interés por los niños está. Es un trabajo más que tenemos que hacer con los padres, de explicarle, ¿no?, que nos vamos a enseñar nada raro, sino que vamos a tratar de explicarle y que ese niño tome conciencia de su identidad, de dónde viene su familia, en el lugar que estamos viviendo, que es un lugar que el nombre Prahuanilleu ya lo dice en mapudungún. Estamos rodeados por la meseta, entonces esas cosas son importantes que el niño sepa y que el niño adquiera esos conocimientos, ¿no? Así que bueno, este es un trabajo que se está llevando adelante con la escuela, con los docentes también que acompañan, con la comunidad, así que bueno, esperemos que este trabajo durante este año tenga sus frutos y bueno, seguramente el año que viene será más fácil encaminar este proyecto y que los niños y la familia sientan el entusiasmo para aprender nuestro mapudungún. Bueno, para ir cerrando el programa, decirles que este ha sido un episodio, un compartir, un sentipensar muy impactante.
Hemos hecho un recorrido sobre la historización de la pérdida de la lengua mapuche, pueblo que está presente en 7 provincias en Argentina, y que esta lengua está perdiendo su vitalidad y es necesario que el Estado diseñe una política lingüística para reparar lo que ha sido silenciado. Queremos invitarles a firmar la petición por la incorporación de la pregunta sobre las lenguas preexistentes, las lenguas indígenas, en el próximo censo de población y vivienda. Pueden googlear campaña por 1 millón de firmas por los derechos lingüísticos o buscarlo en nuestras redes, el formulario para poder firmar. Acompáñenos con su firma porque los pueblos originarios están esperando mucho de la ciudadanía argentina. Agradecemos la participación de Lourdes Dayana Albornoz, Gabriela Fernández Cruz Choquis, Adriana Jerez, Cafunián Aspiroscleñán, Asunción Ailiapán, Ailín Cocuño, Casio López, Carolina Caliba, Laura Méndez. Producción general es de Enca Sandoval. Conducción, Verónica Aspiroscleñán y Alberto Beto Catriel Pil. Pluriverso, donde circula la palabra. Tejido de profesionales indígenas.